¿Qué tal, hermanos? Los saludo en la paz de Cristo. Soy su hermano Carlos de María, predicador católico. Y siguiendo con este ciclo de enseñanzas, formación del reverendo Padre Ángel Peña, en su obra Líbranos del maligno. Hoy vamos a hablar del Halloween y qué desagrada más a Satanás. Comenzamos con el Halloween, pero antes hagamos una pequeña invocación al Espíritu Santo, con toda nuestra fe. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados que con este mismo Espíritu sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración contra todo el mal. Señor Jesús, mi Señor y mi Dios, Rey de los cielos y de la tierra, aleja de mi vida y la de mi familia todo poder del maligno, para que no pueda hacernos mal y podamos hacer siempre el bien. Aleja de nosotros todo a consecuencia de maleficio, brujería, magia, misas negras, ligaduras, maldiciones, infestación diabólica, posesión u obsesión diabólica y cualquier influencia del poder del demonio sobre nosotros. Que así sea. San Miguel Arcángel, intercede por nosotros. Iniciamos, pues, hermanos, con estas enseñanzas en este tema del día de hoy, el Halloween. Halloween literalmente viene de la palabra inglesa All Hallows Eve, que quiere decir víspera de todos los santos. Y es el día sagrado de las brujas. Es la fiesta de las brujas que se celebra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Y en esa fecha se celebran en muchos antros, en muchas fiestas, la temática de la brujería, del ocultismo, del satanismo. Son fiestas de horror, verdadero horror, donde se ponen disfraces de vampiros, brujas, calaveras, fantasmas. En alguna de estas fiestas se sirve la cerveza o bebidas alcohólicas en tarros en formas de cráneo. Hay mesas en forma de ataúdes, esqueletos en las repisas, una pared de lápidas y el techo cubierto de telarañas, con meseros disfrazados de muertos vivientes, zombies. Todo esto podría parecer un juego para divertirse con los amigos, pero el problema es que la pasión por lo macabro lleva a algunos jóvenes a visitar cementerios donde hacen actos de vandalismo. En un pueblecito de Cerdeña, en la noche del Halloween de 2001, 8 menores de edad disfrazados de brujas, diablos y fantasmas fueron al cementerio, forzaron la puerta del osario y esparcieron los huesos entre las tumbas y pasillos. Este dato fue tomado del periódico Leonione Sarda del 2 de noviembre de 2001. Y está de más decir que los grupos satánicos aprovechan esta circunstancia para poder hacer de las suyas en cementerios o fomentar estas fiestas con toda clase de cosas macabras y satánicas. En la noche de Halloween es muy frecuente la presencia de cartomantes y magos en los antros, en las fiestas, para darles un tono más espectacular. Además de bailar, los jóvenes tienen la posibilidad de entrar en contacto con los operadores del oculto y hacerse leer el porvenir. En algunos lugares, estas fiestas están anunciadas en internet como noches mágicas o noches esotéricas, donde habrá operadores que conducirán a los clientes en fascinante viaje a los misterios del pasado, presente y futuro. Esta tradición del Halloween fue introducida por los druidas, comenzada por los druidas en Irlanda y traída a América, específicamente a Estados Unidos, y de ahí ha ido evolucionando hasta nuestros días. Está presente en estas fiestas, especialmente esa noche, y lo peor es que se fomentan estas cosas en los niños, que con la excusa de pedir caramelos por las casas deben vestirse de vampiros, brujas o diablos. Si quieren pedir caramelos, que lo hagan vestidos de angelitos. Por eso hay que evitar asistir a estas fiestas contrarias a nuestra fe y no renunciar a la tradición cristiana que nos invita a recordar en ese día a nuestros antepasados difuntos y orar por ellos.
Juntamente con el Halloween se mueve otro fenómeno que se llama la Wicca. La Wicca es un culto neopagano que mezcla el paganismo con la magia y la superstición. No es propiamente una religión, pues no tiene estructuras precisas. Es una corriente de pensamiento esotérico al que uno puede adherirse sin ningún compromiso particular. Se presenta como una especie de brujería buena. Tiene una veneración exagerada a la naturaleza y a sus fuerzas naturales hasta el punto de divinizarla y adorarla. Los seguidores de Wicca creen en la reencarnación y practican una serie de ritos mágicos, desde encantamientos de amor hasta ceremonias para enriquecerse y atraer dinero. Tienen como principio fundamental de su doctrina: haz lo que quieras, pero sin hacer daño. Con esto promueven toda clase de desenfreno, especialmente en lo sexual. Fomentan mucho el uso de amuletos y talismanes naturales y tienen como libro fundamental el libro de las sombras, con toda clase de ritos mágicos que cualquiera puede practicar para atraer las energías positivas. Su doctrina se ha extendido mucho debido a ciertas películas o revistas para jóvenes. La presentan como una religión alternativa donde las muchachas se sienten fascinadas con la posibilidad de llegar a ser brujas buenas y así tener poder para solucionar los problemas de la vida diaria. Invocan a divinidades raras y se encierran en su habitación, haciendo ceremonias mágicas con velas, inciensos y plantas naturales. Son personas que promueven mucho el Halloween porque les llama mucho lo oculto, les llama mucho lo macabro, pero el peligro está en creer que existe una magia blanca o hechicería buena, invocando a cualquier divinidad o espíritu. Además, para muchos jóvenes con problemas, es un camino fácil querer solucionar todos sus problemas con la magia, en vez de afrontarlos con esfuerzo, trabajo y sacrificio. Es más fácil querer conseguir el amor de una chica con una brujería que con la simpatía y la dulzura, y lo mismo para aprobar exámenes o para curar las enfermedades. En una palabra, creer en la Wicca es meterse en un mundo mágico sin compromisos personales donde todo vale y todo se quiere cuanto antes. Rechazan el satanismo y dicen no creer en el demonio, pero sus ideas son totalmente anticristianas y paganas. Y aunque hay diferentes corrientes Wicca, en total son cientos de grupos en el mundo entero con un gran poder económico. Dominan muchos mercados de casas disqueras, editoriales, cadenas de televisión, etc., pudiendo así difundir sus doctrinas y sus enseñanzas sin moral, pues para ellos nada es bueno ni malo, cada uno puede hacer lo que quiera sin hacer daño. Un principio verdaderamente diabólico, aunque digan que el diablo no existe. Y así nos vamos, con este tipo de personas, especialmente los jóvenes, que les gusta el ocultismo y les gusta celebrar la fiesta pagana del Halloween. Disfrazarse de monstruos es atraer a la oscuridad, como hacían antiguamente los druidas. Creían que en la noche del 31 de octubre, pues llegaban los espíritus malos y ellos ofrecían sacrificios, incluso hasta ofrecían el corazón de una doncella para poder satisfacer y aplacar la ira o la furia de estos malos espíritus. Y para que sus casas fueran protegidas, ponían una calabaza o un nabo que en su interior colocaban una vela encendida. De esa manera alejaban a los espíritus. Se creía que del más allá también venía el alma de un condenado, Jack, que fue condenado y fue sentenciado a vagar, su alma a vagar por la faz de la tierra por la eternidad. Y de ahí viene la imagen del Jack y también el uso de las calabazas en la noche del Halloween o en los días previos del Halloween. Pues para poder también ahuyentar a los espíritus o confundirlos, mejor dicho, se ponían pieles de animales, máscaras con piel de animales, y los druidas de esta manera ahuyentaban a los espíritus inmundos. De ahí viene la tradición o la costumbre pagana de usar máscaras en esos días del Halloween. Pero bien, ahora pasamos a explicar un poquito acerca de los síntomas de una posesión satánica, brevemente.
Dice el ritual oficial de exorcismos, ya que este canal es católico y va dirigido a todo tipo de público, pero especialmente desde la perspectiva de la doctrina católica. Aclaro eso. Pues dice el ritual oficial de exorcismo, según la experiencia probada, los signos de la posesión del demonio son estos: hablar en un lenguaje desconocido con muchas palabras o entender al que lo habla, descubrir acontecimientos distantes y secretos, mostrar unas fuerzas superiores a la naturaleza o edad. Estos signos pueden ser un indicio, pero dado que estos signos no deben ser considerados necesariamente como provenientes del diablo, conviene también prestar atención a otros, especialmente de orden moral y espiritual, que manifiestan de otro modo la intervención diabólica. Manifiestan de otro modo esta intervención diabólica, pues, como por ejemplo, una aversión vehemente hacia Dios, al santísimo nombre de Jesús, a Santa María la Virgen y a los santos, a la Iglesia, a la palabra de Dios, a sus cosas, ritos especialmente sacramentales y a sus sagradas imágenes. Finalmente, la relación de todos estos signos con la fe y la lucha espiritual en la vida cristiana deben ser sopesados cuidadosamente, ya que el maligno es ante todo enemigo de Dios y de cuanto vincula a los fieles a la acción salvífica de Dios. Enunciamos esto, queridos hermanos, porque los que están implicados a estos ritos ocultistas que hemos señalado en los temas y enseñanzas anteriores, videos anteriores, y aunado a la práctica del Halloween, celebración de Halloween, al Wicca, hay gente que sí logra infestarse, contaminarse o por lo menos verse oprimidos por el espíritu del mal hasta llegar a la posesión cuando hablamos de satanismo. Esperemos que hagamos un video, una enseñanza acerca del satanismo. Bueno, veamos que en primer lugar está la aversión a todo lo sagrado. A veces no pueden entrar a una iglesia o se sienten muy mal dentro de ella. Cuando se reza delante de estas personas se vuelven tremendamente violentas y agresivas, llegando a blasfemar contra los que rezan. Reaccionan mal ante el agua bendita o ante cosas benditas como imágenes, rosarios, reliquias, escapularios. Por esto, algunos padres exorcistas que han sido designados por los obispos dicen que la mejor manera de diagnosticar si una persona está poseída es orar, aunque sea mentalmente, delante de ella, o mejor, hacer un breve exorcismo para ver si sus reacciones son relacionadas a una posesión u opresión demoníaca. A veces manifiestan fuerzas sobrehumanas. Dice el padre Gabriel Amor, de feliz memoria, que ha visto y que vio con sus propios ojos cómo jovencitas delicadas han roto bancas de nogal con toda facilidad. Si el interesado se comporta normalmente, tampoco es un síntoma definitivo de que está libre del maligno, pues hay demonios mudos a quienes les cuesta manifestarse. Monseñor Andrea Gema dice que siempre comienza los exorcismos con el rezo del Santo Rosario y que nunca ha llegado al último misterio sin que el demonio haya podido aguantarse y manifestarse de modo violento. En ocasiones se dan fenómenos preternaturales que solo pueden explicarse con la acción demoníaca, y esto sin contar enfermedades, desde el dolor de cabeza hasta enfermedades muy graves que pueden llevar a la muerte por causa de maleficios hechos a propósito. En ocasiones hay personas que tienen pesadillas, insomnio o malestares que no tienen una explicación normal. Incluso se dan casos en que en los exámenes de radiografías, resonancias magnéticas, etc., se ve que hay problemas físicos de salud y al operarlos no encuentran nada, porque son causados por el maligno. También se dan casos de obsesiones mentales de odio, suicidio, homicidio, sexo desenfrenado, etc., que son producto de influencia maléfica. Todo esto sin olvidar que las principales manifestaciones del maligno en nuestra vida se dan a través de tentaciones persistentes que nos quieren quitar la paz y hacernos caer en el pecado para alejarnos de Dios. Las causas por las que uno puede ser poseído por el diablo o sufrir graves disturbios por causas demoníacas son 4. Primero, puede tratarse de una simple permisión de Dios. Al igual que Dios puede permitir una enfermedad, algunos santos han tenido vejaciones continuas del diablo, incluso en algunos casos hasta posesiones durante algún tiempo. Por ejemplo, San Francisco de Asís o San Juan María Bautista Vianney, que fueron muy oprimidos por el diablo. Por mencionar uno más, San Pío de Pietrelcina, que miraba cómo el diablo lo atacaba en figura de un perro negro.
2. Otra causa puede ser por recibir un maleficio. Al igual que hay personas que pueden pagar a un individuo para que mate a otro, así hay quienes pagan para que hagan maleficios a otros, y Dios puede permitir los efectos negativos, sobre todo si la persona está desprotegida por una vida de poca fe, no digamos de oración. En caso de tener una fe fuerte, puede ocurrir que el maleficio vuelva como un boomerang contra el que lo ha realizado o mandado a hacer. 3. Otra causa de posesión o de daños diabólicos se debe a visitar personas o lugares peligrosos, como ir a magos, asistir a sesiones espiritistas, ir al chamán, ir al brujo, ir a la bruja, celebrar el Halloween, como hemos dicho anteriormente, practicar Wicca, jugar la tabla de la Ouija, etc. 4. También se pueden recibir esos efectos negativos del demonio por persistir en pecados graves. Se dan en jóvenes que están metidos en la droga y en perversiones sexuales, o en asesinatos o en abortos. Como vemos, las dos últimas causas son de culpabilidad total del interesado, mientras que en las dos primeras no hay culpabilidad del que recibe el daño. ¿Por qué Dios permite a veces la posesión o daños diabólicos en gente inocente, incluso en niños? Solo podemos responder que Dios todo lo permite por nuestro bien, como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 del gran apóstol San Pablo, pero nos da los medios eficaces para liberarnos. Bien, hermanos, ahora veamos el tercer punto. ¿Qué desagrada más a Satanás? El padre Pellegrino Ernetti, en su libro Catechesi di Satana, recomendado por el cardenal Pío Laghi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, nos hace un resumen de lo que más desagrada al diablo. Todo ello tomado de lo que dice el propio demonio por boca de los posesos, al realizar exorcismos y ordenarles en el nombre de Jesús que digan lo que más le desagrada. Esto ha sido registrado en grabadoras y delante de algunos de los colaboradores del padre Ernetti. El demonio dice literalmente lo que desagrada. Primero, la confesión. Dicen los demonios: qué estúpida invención, cuánto daño me hace sufrir aquella sangre, es mi dolor más atroz. Pero he encontrado sacerdotes que no creen en la confesión y mandan a los cristianos a recibir al falso Dios en pecado. ¿Cuántos sacrilegios hago cometer? Número 2. La Santa Comunión. Dice el demonio: aquí me encuentro desarmado, no tengo fuerzas para luchar. Los que se alimentan de esta carne y beben de esta sangre se hacen fortísimos contra mí, se hacen invencibles a mis seducciones y tentaciones. Parecen diferentes a los otros, parece que tienen una luz especial y me rechazan rápidamente y se alejan de mí y me rechazan como a un perro. Qué tristeza, qué dolor, pero yo los persigo ferozmente y muchos van a comer la hostia en pecado. Qué alegría para mí. 3. La adoración al Santísimo Sacramento. Adorar un pedazo de pan, dicen los demonios. ¿Cuántos insensatos pierden horas y horas, día y noche, de rodillas adorando un pedazo de pan, escondido en una caja sobre el altar del falso Dios? Cuánta rabia me dan estas personas, cuánta rabia me dan estas adoraciones irracionales. Número 4. El Santo Rosario. Dice el demonio: odio el rosario, ese utensilio gastado y podrido de aquella mujer, refiriéndose a la Santísima Virgen. El rosario es para mí como un martillo que me golpea la cabeza. Es la invención de los falsos cristianos que no me obedecen y siguen a aquella mujer. En vez de oírme a mí, que reino en todo el mundo, se van a rezar a aquella mujer, mi primera enemiga. Con esa cosa, o sea, el rosario, me hacen tanto daño. Número 6. Las apariciones de María. Mi gran dolor de este tiempo, dice el demonio, son las continuas apariciones de esta mujer en todo el mundo. En todas las naciones se aparece y me persigue, quitando de mis manos tantas almas, millares y millares, por oír sus falsos mensajes. Por suerte, me defienden algunos obispos y sacerdotes que no creen. Número 7. El Papa. Lo que mayormente me destruye es la obediencia a aquel hombre vestido de blanco, el Papa, que manda en nombre del falso Salvador y Redentor. Obedecer a un hombre que ama a aquella mujer, que me persigue desde siempre. ¡Qué vergüenza! Parecen ovejas, conejos, asnos
qué vergüenza. Es odioso a mis seguidores el Papa que ama a la mujer y que propaga el rosario como su oración preferida. Así dice el demonio. Número 8. Religiosas contemplativas. Dice el demonio: me preocupan mucho aquellas siervas con la cabeza cubierta que abandonan todo para recluirse dentro de 4 muros y sacrificar todo por Dios. Día y noche ellas se mortifican, no duermen lo suficiente, no comen según las necesidades del apetito y del cuerpo, no hablan libremente en todas partes, rezan, cantan, adoran. De estas religiosas claustrales tengo miedo, un miedo terrible, no de tanto aquellas que ya no cargan velo en su cabeza y que se dedican más al activismo. Esas son presa fácil y muchas son mías. Pero estas de claustro, estas contemplativas, estas que se alejan del mundo, son mi mayor preocupación. Son mis enemigos más terribles y aguerridos. Me quitan de las manos muchas almas de toda clase y condición. ¡Qué enemigos tan terribles! Cuando comienzan a rezar por la conversión de un alma, son tenaces. Resumiendo, lo que más le desagrada es la confesión, donde Cristo lava nuestras almas con su sangre preciosa, la Eucaristía, que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Jesús, la adoración eucarística, donde continuamos la unión con Jesús, el amor a María y el rezo del Santo Rosario, las apariciones de la Virgen que nos llevan a la conversión, la obediencia al Papa, representante de Jesús en la tierra, la oración de las almas contemplativas. Por el contrario, dice el Padre Pellegrino, que lo que más le agrada al demonio es la profanación de las hostias consagradas, el aborto, que es la matanza de niños inocentes, la droga, que hace alocarse a los jóvenes, el divorcio, que destruye a las familias, las faldas cortas, los vestidos indecentes con escotes de las mujeres, los eclesiásticos que niegan su existencia. Dice el Catecismo en el número 365: el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. De ahí que no podemos aceptar lo que nos presentan algunas películas cuando insinúan que el poder de Satanás es comparable al de Dios y que puede hacer lo que quiera. En la película El Exorcista se presenta al diablo como el vencedor al matar al exorcista. La realidad fue otra. Esta película está basada en un hecho real ocurrido en Washington, en el hospital de San Alejo en 1949. Según investigaciones de la cadena de televisión norteamericana ABC, el niño, no una niña, de unos 10 años, era hijo de una familia luterana que acudió a la iglesia católica buscando ayuda. El padre jesuita James Hughes y otro sacerdote que le ayudaba hicieron el exorcismo varias veces hasta que expulsaron al diablo. El niño quedó liberado, vivió muchos años como una persona normal, que incluso se casó y formó una familia. Los sacerdotes exorcistas vivieron también muchos años más y el diablo no pudo vengarse de ellos porque Dios no se lo permitió. En la realidad, no hubo tantos fenómenos espectaculares juntos como aparecen en la película. Pocos saben cómo realmente ocurrió. El demonio, por medio de la voz del niño, dijo: no me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra, pero el niño jamás la dirá. El exorcismo prosiguió y de pronto el niño habló con una voz claramente autoritaria y digna. El niño dijo: soy San Miguel y te ordeno, Satán, que abandones el cuerpo en el nombre de Dominus, Señor en latín, ahora mismo. Entonces se oyó un sonido semejante a una gran detonación que fue escuchada por muchas personas en el hospital de San Alejo, donde se realizaban los exorcismos, y el niño poseso quedó liberado para siempre. El niño no se acordaba de nada, pero sí se acordaba de una visión de San Miguel luchando contra Satanás. Curiosamente, ese mismo día y esa misma hora en que salió el demonio, esa misma visión fue vista en la iglesia de San Francisco Javier por varios sacerdotes jesuitas, los cuales afirmaron haber visto súbitamente una intensa luz que iluminó el altar principal y la bóveda del altar, y en la que se veía a San Miguel luchando con Satán. Así terminó felizmente aquella batalla en el cuerpo del poseso, con la victoria de Dios por medio de San Miguel.
arcángel. Ciertamente que si el demonio pudiera, mataría en un instante a todos los exorcistas, sacerdotes y aquellos que se dedican a evangelizar y proclamar la poderosa palabra de Dios, y a toda la gente del mundo que se opusiera a sus planes. Pero Dios no se lo permite. ¿Por qué permite Dios que el diablo haga mal en el mundo? Dice San Agustín que Dios no permitiría los males si no sacara más bienes de los mismos males. Quienes más sufren los embates del maligno son los santos. Dios lo permite para hacerles sentir el poder del mal y para que oren con intensidad por la salvación de las almas y a la vez consigan un mayor grado de santificación. Lo que debemos hacer y tener muy claro es que Dios todo lo permite para nuestro bien, como citamos en la parte de atrás en Romanos 8:28. Por tanto, aunque no lo entendamos, debemos decir siempre con fe y con esperanza: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. San Lucas 22:42. En los momentos difíciles de la vida debemos pedir la ayuda a Dios y a confiar en Él. Como nos dice la palabra de Dios ahí cuando Jesús se le presenta a Jairo: no tengas miedo, solamente confía en mí. San Marcos 5:36. En conclusión, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todas las cosas vencemos por aquel que nos amó. Romanos 8:31 al 37. Cuando parezco débil, entonces es cuando soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Sí, cuando nos sentimos débiles ante cualquier dificultad, si confiamos en Dios, seremos fuertes e invencibles con la fuerza de Dios. Recemos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, son nuestras humildes súplicas. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, que así sea. Doy todos los créditos al Padre Ángel Peña, a su libro que se llama, y que él escribió, que se llama Líbranos del Maligno, incluidas también las oraciones. Que Dios los bendiga, tengamos fe en Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos escuchamos en una próxima.